Ya hemos completado la primera mitad del 2023 y es momento de saber cómo le han ido a los grandes estrenos del cine este año, ya que había muchas películas muy esperadas, especialmente para esta temporada, y que desafortunadamente han resultado desastrosas en las taquillas de todo el mundo. Sin embargo, esto nos deja claro que el público ya se cansó de películas con malos efectos visuales y de universos cinematográficos sin conexiones reales. Y los estudios están gastando presupuestos enormes en proyectos que ya no dan los resultados de antes. Pero la pregunta real es, ¿qué tan mal le han ido a estas películas? Pues para responder, aquí están los más grandes fracasos de 2023 hasta ahora. Rápidos y Furiosos X, con un presupuesto de 340 millones de dólares, solamente ha recaudado hasta ahora 696 millones. Iniciamos esta lista con la más reciente película de Rápidos y Furiosos, y con la idea de que es muy extraño que una recaudación de casi 700 millones de dólares sea considerada un fracaso en taquilla. Sin embargo, esto se debe al enorme presupuesto que Universal invirtió en esta entrega, que desafortunadamente consiguió apenas duplicar su inversión inicial. Y cuando las cosas se ven así en una saga tan legendaria como la es Rápidos y Furiosos, puedes darte cuenta por qué esta película se ha considerado un fracaso para Universal. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, con un presupuesto de 200 millones, solamente recaudó 476 millones. Este año tuvimos el regreso de Ant-Man con una nueva aventura, como era de esperarse, acompañado por The Wasp. Sin embargo, esta película que prometía darnos el primer vistazo al multiverso y la principal amenaza en esta nueva era del MCU, resultó ser la menos taquillera de la trilogía y la que mayor presupuesto tuvo. Aunque debutó con 241 millones de dólares a nivel mundial, las primeras críticas del público poco a poco la comenzaron a apagar. Al final, la película que abriría la esperada fase 5 del MCU apenas logró llamar la atención de los fans. Transformers: El despertar de las bestias, con un presupuesto de 195 millones, solamente ha recaudado 385 millones hasta ahora. Es momento de reconocer que Transformers ya ha perdido su encanto, y ni siquiera lo ha logrado por Bumblebee, que ayudó a mejorar la recaudación en taquilla del despertar de las bestias, obteniendo casi las mismas ganancias que Bumblebee, pero con un presupuesto bastante superior que definitivamente la hace ver como un fracaso en cuanto a las cintas de los Autobots. Otro factor importante es que Paramount decidió ponerla a competir contra Spider-Man a través del Spider-Verse. Sin duda no fue la mejor estrategia comercial. I'm not even seeing anything right now. La Sirenita. Bueno, aquí hay opiniones divididas. Esta película tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares y solamente recaudó 526 millones de dólares. Aquí hubo muchas opiniones divididas, que sí, que fue un éxito, que no fue un éxito, que fue un fracaso, que no fue un fracaso. Bueno, una de las películas más polémicas del año fue definitivamente La Sirenita, recibiendo bastante odio por parte de los fans de la cinta original y augurando que sería un fracaso absoluto. Sin embargo, logró duplicar el presupuesto que Disney invirtió en ella, obviamente. La Sirenita debutó con una recaudación muy baja, debido principalmente al poco interés fuera de Estados Unidos. Claramente está muy lejos de alcanzar a otros live actions como Aladdin, La Bella y la Bestia o El Rey León, pero perderá menos dinero que la desastrosa adaptación de Mulan, que fue considerada un fracaso total. Dungeons and Dragons: Honor entre Ladrones, con un presupuesto de 150 millones de dólares y solamente recaudó 208 millones de dólares. Es momento de hablar de una muy buena película que desafortunadamente pagó por los errores de Paramount en su lanzamiento.
Dungeons and Dragons, Honor entre Ladrones, sufrió de la decisión de Paramount, a quien le pareció buena idea estrenar las mismas fechas que John Wick 4 y Super Mario Bros. La película, causando un verdadero desastre para una de las películas más interesantes que tuvimos este año. A pesar de un estreno medianamente sólido, Super Mario Bros. Aplastó a todas las películas que compitieron contra ella y condenó a Dungeons and Dragons, a pesar de las buenas críticas que consiguió, gracias a sus increíbles interpretaciones. ¿Algo que agregar? Todo bien. Calabozos y Dragones. The Flash, con un presupuesto de $200 millones, solamente, ha recaudado hasta ahora $247 millones, porque sigue en cartelera, pero vamos, que no va a llegar a los 700 millones. Ay, Flash, ¿qué podemos decir que no se haya dicho ya sobre esta cinta? Mucho se ha hablado de esto. Después de un muy buen inicio, la recaudación comenzó a caer en picada y sin control, y los pocos países que le dieron su apoyo, ya hemos hablado de que no es una mala película, ya que está muy bien dirigida por Andy Muschietti, pero todos los escándalos y lo que hubo detrás de su producción la mataron antes de que se estrenara, lo que la convierte en el peor fracaso en la historia de Warner Bros. Y de DC. Shazam, la furia de los dioses. con un presupuesto de $125 millones, solamente recaudó 133 milloncitos. Y es que si la primera a mí no me gustó, esta muchísimo menos. Después de que James Gunn anunciara todos los cambios que están por llegar a DC, tuvimos la llegada de Shazam, la furia de los dioses. Todos teníamos muchas expectativas con esta entrega, ya que la primera película de Shazam recibió muy buenas críticas, de parte mía no, porque a mí no me gustó, pero a la mayoría le gustó porque recaudó mucho más que esta parte, e incluso fue considerada la mejor película del DCU para algunos. Pero esta película resultó ser muy poco especial y no es una muy mala película en absoluto, ya que tiene todos los elementos que nos gustan de las películas de DC. Pero ahora Shazam, la furia de los dioses, será recordada como una de las peores decepciones del DCU, por varios factores que presentan esta película que, están muy mal tratadas, muy mal llevadas al cine. Siento que quizá debería escribir esto. Todos los poderes, niño. Tu mundo no sobrevivirá a esto. Elementos, con un presupuesto de $200 millones, solamente ha recaudado lo mismo, $200 millones hasta ahora. No podemos negar que estamos viendo a Disney y Pixar pasar por una crisis como no la habíamos visto nunca, con películas cada vez menos interesantes o entrañables. En esta ocasión, la víctima de esta tendencia es Elementos, que aunque gozó de una muy buena recepción entre el público y de buenas críticas, ha tenido muy poco interés general. Elementos, al momento de hacer este video, apenas ha alcanzado a recuperar su inversión inicial, pero no creemos que los números suban mucho más, por lo que la deja apenas por encima de ser un fracaso total en taquilla. Te dije, le encantan. Indiana Jones y el Dial del Destino. Con un presupuesto de $300 millones, solamente ha recaudado hasta ahora 160 milloncitos. Sé que aún es muy pronto para hablar de Indiana Jones, ya que lleva solo una semana en cartelera, pero la película que nos trae el regreso de Harrison Ford a uno de sus personajes más icónicos parece no haber sido del total agrado del público, y quizá uno de los fracasos más grandes del año. En parte, esto se debe a que la recepción en el Festival de Cannes no fue tan buena como se esperaba, y esto terminó por arruinar su debut, aunque le queda mucho tiempo en las salas de cine, así que esperemos que la película se recupere y logre llegar a una buena recaudación. But I've been looking for this all my life. Renfield, con un presupuesto de 65 millones, solamente recaudó 26 millones. No vamos a mentir,
Nos duele mucho ver que Renfield sea uno de los fracasos más grandes del año, porque es una película maravillosa, con una historia interesante, un humor muy bueno y sobre todo con actuaciones increíbles, destacando en especial la actuación perfecta de la leyenda de Nicolas Cage. Desafortunadamente, Renfield no llamó mucho la atención de muchos, además de enfrentarse también contra Super Mario Bros., la película, que aplastó con todas las películas cercanas a su estreno. Y tristemente Renfield está destinada a ser uno de los fracasos más grandes de todo el 2023, ya que ni siquiera consiguió recaudar la mitad de lo que costó hacerlo. My boss, he's different. You can't get him out of your head. No. I need your assistance. I'm coming, master. Oh, you. Krakens y Sirenas conoce a los Gilman. Con un presupuesto de 70 millones de dólares, solamente ha recaudado 15 milloncitos. Otra muy buena película que lamentablemente será un fracaso más con apenas 15 millones de dólares en su primera semana, Krakens y Sirenas ya es considerada el peor estreno de la historia de DreamWorks. Aún le queda mucho camino por recorrer y espero que la llegada de las vacaciones de verano le ayuden a levantar esas cifras y convertirse en una muy buena película de temporada. Casi. Los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya, el inicio. Yo lo auguré. Con un presupuesto de 69 millones, solamente recaudó 6 millones de dólares. Hollywood sigue sin darse cuenta que adaptar los clásicos del anime a su mercado no es nada sencillo. Y después del fracaso que fue Dragon Ball Evolution, debieron desistir totalmente de intentarlo. Pero no fue así. Y ahora con los Caballeros del Zodiaco han vuelto a caer en la vergüenza. Incluso Netflix les demostró las consecuencias con Death Note, pero Hollywood no aprende. Ni siquiera en Latinoamérica, que es uno de los mercados más amplios para los Caballeros del Zodiaco, pudieron lograr un éxito decente. Desafortunadamente para esta cinta, le tocó competir con Guardianes de la Galaxia Volumen 3, quien se encargó de poner el último clavo en el ataúd de una adaptación malísima del anime clásico. Y con esto se convierte en el fracaso más grande de todo el año del 2023. O al menos esto parece ser, porque aún quedan 6 meses y todo es posible. ¿Te creías el único caballero aquí?